Ingeniero, compañeros, muy buenos días, tardes o noches, según corresponda. Somos el grupo número 12. Nuestro tema a exponer es obtención de yogur griego sin grasa. A continuación, les voy a presentar el diagrama que nuestro grupo realizó. Este es el esquema general. Ok, entonces, antes de empezar, el por qué el estudio del yogur griego. Este es un alimento saludable. El yogur es una excelente fuente de proteínas, calcio y fósforo. Tiene un buen aporte de lo que es vitamina A. El yogur griego se caracteriza por tener un color entre blanco y crema. Tiene una textura suave, un peculiar sabor ácido, es decir, es la mezcla ideal entre crema y el queso eh, restante. Su proceso de elaboración es muy parecido a la del yogur tradicional, con la diferencia de contar con un proceso extra de colado y filtrado. El colado y filtrado es lo que le caracteriza y lo que le da el espesor a este yogur. Pasa por un proceso más que el resto de tipos de yogur licuado. Elimina el clásico líquido que nos encontramos en el yogur cuando lo destapamos. Nuestro grupo ha repartido de la siguiente manera. Tenemos lo que es objetivo, el alcance, documentos y planos de referencia, descripción general del proceso, filosofía de operación y control. Ok, objetivo. Nuestro grupo se ha planteado presentar la filosofía de operación y control del proceso de obtención de yogur griego sin grasa, a partir de la investigación bibliográfica, desde el proceso de mezclado hasta la saborización y llenado de yogur. El alcance. El alcance del presente informe comprende la descripción del proceso desde el mezclado hasta el envasado de yogur griego, el cual incluye la descripción de equipos de proceso, información de equipos, capas de seguridad, tuberías, válvulas y accesorios como sistemas de control de procesos, sistemas de enclavamientos, sistemas de seguridad y emergencia, que hemos visto a lo largo del semestre en Ingeniería de Plantas Industriales. Documentos y planos de referencia. Para llevar a cabo la filosofía de operación y control, se emplearon los siguientes documentos: diagramas de tubería e instrumentos, lo que son, bueno, con el código, estos diagramas nosotros los encontramos por el código. Son documentos que se nos compartió en clase por el ingeniero y que son la guía para haber elaborado el diagrama que encontramos aquí. Ok, entonces un poquito, bueno, después mis compañeros ya les van a hablar más sobre las válvulas y más a detalle de lo que tiene el diagrama. Pero de manera general, le hemos repartido como tanques de recepción y bombas, que es aquí, ¿no? Los tanques de recepción, que es el de aquí, y aquí tenemos el acopio, ya. Y las bombas, que son los que trasladan los fluidos a los diferentes recipientes. También tenemos tanques, bombas de descarga, el filtrador, que como recordemos, yo dije que es muy importante tener un filtrador debido a que esto le hace la consistencia espesa de la característica de este yogur. Tenemos el mezclado y los intercambiadores de calor y finalmente otro mezclado y el envasado final. Entonces, en lo que son tanques de recepción y bombas, la leche es direccionada por medio de una válvula con sistema de seguridad SDB, impulsada por una bomba helicoidal de hustillo al tanque TK001, con capacidad aproximadamente de 10.000 litros. Cada tanque tiene esta capacidad y están en constante agitación. En la cabeza superior del tanque se cuenta con un transmisor indicador de presión con alarmas por alta, alta, alta y baja, baja presión. Eh, ya, en el proceso general, lo que es antes de pasar al filtrador, existen tres líneas principales, que esto les voy a detallar. Son estas tres que nosotros las hemos pintado con un color azul intenso, un azul claro y el negro. Entonces, las principales son 10 pulgadas, 100 HSO01, leche, que corresponde a la leche, es la línea de leche, 5 pulgadas, 100 HS01, vapor 2,
que corresponde a la línea de vapor, que es donde se va a dirigir a los intercambiadores de calor correspondientes. Luego tenemos 5 pulgadas 100 HS01 agua, que es la línea de agua, las cuales corresponden a leche proveniente del tanque de acopio, que es lo que tenemos aquí. Exacto, que es vapor contenido en la caldera de diésel 1 y agua proveniente de piscina 1 respectivamente en las líneas. Un poquito, de manera general, es lo que les podría comentar, para que más adelante mis compañeros ya les van a explicar lo que son los dispositivos, que está detallado aquí en la filosofía. Entonces, te dejo a ti, Javier. Por favor, continúa. Bien, en la segunda capa tenemos los controladores y las alarmas. El primer controlador que tenemos para el proceso es el del tanque 1, que es un controlador de nivel, que lo podemos observar aquí. Bien, este lazo de control lo que hace es que se mide el nivel en el tanque. Esta señal de medición física es transmitida hacia el transmisor indicador de nivel, y lo que hace este es convertir esta señal de proceso en una señal eléctrica que se manda hacia el controlador indicador de nivel. Lo que hace el LIC o controlador indicador de nivel es comparar la señal entre la señal que medimos con el set point. Si hay una diferencia entre estas, pues esta manda una señal hacia la válvula de nivel, que es esta que tenemos aquí, para que esta se abra o se cierre, dependiendo de si el nivel del tanque es muy alto o muy bajo. Este lazo de control de nivel lo tenemos tanto para el tanque 2 como para el tanque 3. El del tanque 2 lo podemos observar aquí, que es el transmisor indicador de nivel, controlador indicador de nivel y la válvula de nivel. Y el del tanque 3 lo tenemos aquí, el transmisor indicador de nivel, controlador de nivel y la válvula del nivel. Como para la leche se va a pasteurizar, eh, esta debe pasar por el intercambiador de calor, como ya sabemos. Entonces, este intercambiador de calor funciona con vapor. Lo que sucede es que el vapor, cuando el flujo del vapor, hay veces que no es constante, por lo cual la temperatura de salida de la leche pues va a variar. A esto se le conoce como perturbaciones. Entonces, para controlar estas perturbaciones es necesario controlar tanto el flujo del vapor, de este vapor, como la temperatura de la salida de la leche. Esto lo hacemos mediante un control en cascada, que lo podemos observar aquí. ¿Qué hace este control en cascada? Bien, primero tenemos un lazo de control primario, que viene a ser la medida del elemento que nos interesa, que es la temperatura de la leche. Por eso se mide la temperatura de la leche en este TIT, transmisor, indicador de temperatura, y transforma la señal del proceso y la manda hacia el controlador indicador de temperatura. Pero para controlar la perturbación también es necesario medir el flujo del vapor. Entonces tenemos un lazo de control secundario, o también llamado lazo de control esclavo. Aquí lo que se hace, se mide el flujo y se transforma esta señal de proceso en este FIT, que es un indicador transmisor de flujo, y se lo manda hacia un controlador indicador de flujo. Se toma la decisión entre las dos mediciones, tanto del control maestro de la temperatura como del control secundario o esclavo del flujo de vapor, y se manda la señal hacia la válvula de temperatura, que esta se abre o se cierra dependiendo de si la temperatura de la leche es muy baja o muy alta. Si la temperatura de la leche es muy baja, pues la válvula se cerrará para que exista un mayor tiempo de contacto entre el vapor y la leche. Y de lo contrario, si la temperatura de la leche es muy alta, pues esta válvula se abrirá para que haya un menor tiempo de contacto. También luego de esto, como ya sabemos, es necesario que la leche se enfríe en otro intercambiador de calor con agua.
como el agua también puede tener, puede variar su flujo por diferentes motivos, pues puede haber perturbaciones, por lo cual es necesario controlar de la misma forma que el anterior, controlar la temperatura de salida de la leche. Y aquí tenemos nuestro control primario, la medición de la temperatura es del control primario y la medición del flujo del agua es del control secundario o esclavo. De igual manera, si la temperatura es muy alta, pues aquí se cerrará la válvula para que haya un mayor tiempo de contacto entre el agua fría y pues se enfríe más la leche. O viceversa, si la leche está está muy fría, pues la válvula se cerrará. Bien, luego de esto, como sabemos, la leche va hacia un reactor donde se inocula y se forma el yogur. Entonces, esto se tiene que dar con un proceso de calentamiento, por lo cual se va a inyectar también vapor al reactor que es empacado. Entonces, se inyecta el vapor y el yogur, ya cuando se forma el yogur, está en contacto con el vapor y pues el vapor sale, ¿verdad? Entonces, como el vapor sabemos que puede variar su caudal, es necesario controlar el caudal de vapor como la temperatura del reactor. Entonces, también es necesario que utilicemos un control en cascada. ¿Qué lo podemos observar aquí? Que está compuesto por nuestro control primario, que es el TIT, que es el transmisor indicador de temperatura del reactor, el controlador indicador que manda la señal eléctrica al controlador indicador de temperatura, y el transmisor indicador del flujo del vapor, que viene a ser nuestro lazo secundario, que manda la señal eléctrica, mide la señal del proceso, la transforma, manda la señal eléctrica hacia el controlador indicador de flujo, y entre estos dos lazos, el primario y el secundario, se toma la decisión de abrir o cerrar la válvula del vapor. Bien, para el reactor también tenemos un transmisor indicador de nivel, un lazo de control de nivel simple, que está compuesto por este transmisor indicador de nivel, que ya sabemos cómo funciona, el controlador indicador de nivel, y bueno, manda las señales a esta válvula de nivel. Bueno, además de esto también tenemos diferentes switches y alarmas para cada tanque. Tenemos el LCHH, que es un switch por muy alto nivel. Cuando hay mucha leche y cuando el tanque está muy lleno, se activa este switch, y una alarma por un muy alto nivel. De igual manera tenemos estos switch para tanque 1, para tanque 2 aquí, para el tanque 3 aquí, y para el reactor aquí. Bien, como en el proceso también existen bombas, la bomba 2, bomba 3, bomba 4, es necesario que haya indicadores de presiones, y que los podemos ver aquí, el indicador de presión de la bomba 2, el indicador de la presión de la bomba 3, el indicador de la presión de la bomba 4, el indicador de la presión de la bomba 5 y el indicador de presión de la bomba 6. Bien, además también como en los procesos de fermentación siempre hay generación de diferentes gases, pues también es necesario que se mida la presión en el reactor. Y es por esto que se tiene el PIT. Se mide la presión en el tanque, se transmite esta señal de proceso y, y se indica en el PIT, transmisor indicador de presión. En este caso, transforma esta señal a una señal eléctrica, y que es medida y que va esta señal hacia el indicador, hacia un switch de presión de muy alta temperatura,
perdón, un switch de presión un switch de muy alta presión que está conectado a una alarma de muy alta presión. Además, también se conecta a un switch de alta presión, el PSH, que está conectado a una alarma de alta presión, y un switch de baja presión a una alarma de baja presión. Gracias, Javier. Y pues para continuar con la tercera capa de seguridad, que es la de seguridad primario, donde tenemos SDBs y BDBs, pues en este caso no hay BDBs porque nuestro proceso no lo necesita, pero lo que sí hay es SDBs. Podemos ver primeramente que tenemos una aquí con la codificación de válvula de leche 1 y la definición que es shutdown valve. Lo que va a hacer esta válvula es que se va a cerrar cuando haya problemas. Aquí podemos ver la F de closed y tenemos interlock en 1, es decir, cuando en el tanque 1, aquí el interlock 1 que está relacionado a la alarma de alto nivel, cuando la leche se está ya llegando al tope, yendo a rebasar el tanque, pues esta alarma lo que hace es que activa el interlock y cierra la válvula para evitar que siga pasando más leche y así evitamos dañar el tanque, las válvulas, las tuberías. Entonces lo mismo tenemos para los otros tanques. Por ejemplo, aquí tenemos un interlock 2 para el tanque 2. Aquí tenemos el interlock. Y el interlock 3 para el reactor 1 y otro interlock 4 para que la SDB cierre el flujo de la leche para el tanque 3. Aquí hay otra SDB, pero este es para el siguiente proceso, para el envasado. Y entonces esa es la capa 3. Con respecto a la capa 4, que es la capa de seguridad secundaria, donde están los PRBs, PCBs, discos de ruptura, tenemos estos de aquí que se llaman flow shut off. ¿Y a qué van a hacer estas válvulas? Van a actuar si es que esta falla, ¿ya? Entonces esta es como que una capa adicional de seguridad en donde cerramos acá y cerramos acá, también al final, para evitar que se dañen los equipos, para ya dejar de correr el flujo. Y si es que aún así la cuarta capa falla, están los sistemas de emergencia, que en este caso tenemos el tablero, el panel. Y ya como podemos ver, aquí está el interlock y no está asignado a ningún número porque esto controla todo, ¿ya? Si es que hay alguna falla en ciertos interlocks, se van a cerrar todos para evitar que se dañen todos los equipos. Inclusive podemos ver que aquí dice HS, que significa hand switch, switch manual, donde prácticamente lo que podemos hacer aquí es apagar toda la planta, ¿ya? Y pues tenemos también aquí los paneles multivariables, donde podemos controlar las variables de toda la planta. Entonces, prácticamente eso ha sido todo, compañeros. Muchas gracias por su atención.